Buenas noches a todos nuestros queridos hermanos, estudiantes y facilitadores del libro de Durantia. Le damos la bienvenida nuevamente hoy a nuestro estudio de la cuarta parte del libro, la vida de nuestro Padre y hermano Jesús de Nazaret. Hoy continuamos con la lectura del documento 140. Iniciamos este documento que es muy especial. Este documento trae cosas muy bonitas para nosotros. Entonces los invitamos a participar. Les agradezco su compañía y Marcelino, regálanos la oración para hoy, por favor. Con gusto, hermano. Un gran abrazo nuevamente para todas y todos. Nos disponemos a la triple presencia y a sus ángeles. Infinito Padre universal, divinos ajustadores, infinito Hijo eterno, Espíritu de la verdad, infinito Espíritu de la tercera persona de la deidad, Madre divina, espíritus ayudantes de la mente, hermanos mayores que nos asisten. En esta bendita hora nos unimos a todos los miembros del universo, a todos los miembros de este planeta, quienes entren más adelante y quienes estamos aquí, por supuesto a todos los miembros de nuestras familias, para darle gracias por todo, Señor, y para implorar sus bendiciones en estas guerras, en estas batallas, en estas luchas sangrientas que de alguna manera se han dado, se dan y probablemente se darán. De manera muy especial, Señor, ponemos en sus manos a esta situación de Israel, Padre. Oh Señor, gracias por tocar cada uno de estos corazones, especialmente de los líderes, para que comprendan que no hay otro Dios que nuestro Padre y que todas y todos somos verdaderamente hermanos. Padre amado, y que también haya una reflexión en esta dificultad de Ucrania y de otros lugares que están también en estas batallas que siempre conducen a la derrota, tal como lo dicen los reveladores. Todos han resultado derrotados en todas estas batallas. Solo uno ha resultado exitoso, el grandioso carpintero de Nazaret, con esa gran bendición de devolver el bien por el mal. Que comprendan esto estos hijos e hijas, Señor, quienes ya tienen una conexión con el cristianismo desde hace unos cuantos años, Señor. Gracias por hacer posible este toque de estos corazones para que se resquebrajen sus internos y de esa manera flexen en ese orgullo transformándose en humildad y puedan de alguna manera llegar a los acuerdos necesarios para que haya esa posibilidad de paz. Igualmente para cada uno de nosotros, Señor, que cooperemos con el mayor grado de disposición para irradiar esa hermandad a los demás y que hoy podamos sacar el máximo provecho en este compartir. Todo esto lo ponemos en sus manos, dándole gracias por hacer una realidad. En el nombre de Micael y Jesús, así es y así será. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querido Marcelino. Entonces, iniciamos el documento 140, la ordenación de los 12. Angelita, Ya. colores, por favor. Sí, señor. Poco antes del mediodía del domingo 12 de enero del año 27 después de Jesucristo, Jesús reunió a los apóstoles para su ordenación como predicadores públicos del Evangelio del Reino. Los 12 esperaban ser llamados en cualquier momento. Por eso no se habían alejado mucho de la costa esa mañana para pescar. Varios de ellos estaban junto a la playa, reparando las redes y trabajando con sus artefactos de pesca. Jesús se encaminó hacia la playa para congregar a los apóstoles y llamó primero a Andrés y Pedro, que estaban pescando cerca de la costa. Luego atrajo con un gesto a Santiago y Juan, que se encontraban ahí cerca en una barca, conversando con su padre Zebedeo y remendando sus redes. De dos en dos reunió a los otros apóstoles y cuando los 12 estuvieron todos juntos,
se dirigió con ellos a las alturas al norte de Capernaum y allí procedió a instruirlos para prepararlos para la ordenación formal. Ordenación. Bueno, la palabra ordenación, Marcelino, en sí, ¿qué nos transmite? ¿Qué es ordenar? Bueno, Angelita, no he buscado el concepto en el diccionario, pero hasta ahora tengo entendido que es una especie de, vamos a decir, de título que de alguna manera se concede. Es una especie de titulado para una determinada misión. Y entonces ese titulado comienza con esa ordenación. Es como una graduación y de alguna manera una disposición a un determinado servicio y en este caso, por supuesto, tiene una connotación muy elevada porque quien ordena no es cualquier profesor, no es cualquier decano, no es cualquier, vamos a decir, líder de un determinado sacerdocio, cuando ordena un cura, por ejemplo, un sacerdote, sino que es este gran y maravilloso ser, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el caso de Jesús. De manera que es una ordenación de ese tipo, Angelita, pero con un ordenador de orden muy especial. Gracias. Por una vez, los 12 apóstoles permanecían en silencio. Hasta Pedro estaba meditando. Por fin había llegado el momento largamente esperado. Se irían aparte con el maestro para participar en cierto tipo de ceremonia solemne de consagración personal y dedicación colectiva al trabajo sagrado de representar a su maestro en la proclamación del advenimiento del reino de su Padre. Primero, la instrucción preliminar. Antes de los servicios de ordenación, Jesús habló a los 12 que estaban sentados a su alrededor. Hermanos míos, ha llegado esta hora del rey. Os he traído a este lugar apartado para presentaros al Padre como embajadores del reino. Algunos entre vosotros me habéis oído hablar de este reino en la sinagoga, cuando al principio os llamé. Cada uno de vosotros ha aprendido más sobre el reino del Padre, trabajando conmigo en las ciudades próximas al mar de Galilea. Pero ahora mismo tengo que deciros algo más con respecto a este reino. El nuevo reino que mi Padre está a punto de establecer en el corazón de sus hijos terrenales será un dominio eterno. No habrá fin a este gobierno de mi Padre en el corazón de los que desean hacer su voluntad divina. Os declaro que mi Padre no es el Dios de los judíos, ni de los gentiles. Muchos vendrán del este y del oeste para sentarse con nosotros en el reino del Padre, mientras que muchos de los hijos de Abraham se negarán a entrar en esta nueva hermandad del dominio del Espíritu del Padre en el corazón de los hijos del hombre. Marcelino, cuando él dice que el Dios no es el Dios de los judíos ni los gentiles, se podría tomar como de dos formas. Bueno, es el Dios de todos, ¿cierto? Se podría tomar de esa manera. Pero también que los judíos en el Antiguo Testamento estaban equivocados, podría ser también. Sí, pero no olvidemos que lo que más le quiere decir Jesús, lo que acabas de tú de decir, eso es. Pero además de eso, no olvidemos que lo que más les acaba de decir Jesús, que generalmente tanto los judíos como los gentiles siempre tienen dios locales, o sea, hay el egoísmo del dios nacional, del dios local. Entonces, él quiere darles a entender que el Dios verdadero es universal, es totalmente universal. A ellos les costaba mucho internacionalizar a ese Dios. Y entonces por eso es que le dice, como hay el egoísmo del Dios del pueblo escogido, del Dios del determinado reino que no necesariamente fuera judío, entonces él le dice que es un Dios totalmente universal, que es padre de todos los seres de la tierra. Y por eso no es el uno tal como se concibe ni el otro tal como se ha concebido. O sea, esa localidad es egoísta. Gracias, Marcelino. Le damos la bienvenida a Liliana. Gracias por acompañarnos. Adelante, Angelita.
Vuestro mensaje para el mundo será. Ok. El, Ahí. ok. El poder de este reino no consistirá en la fuerza de los ejércitos, ni en el poderío de las riquezas, sino más bien en la gloria del Espíritu Divino que vendrá a enseñar a las mentes y a gobernar el corazón de los ciudadanos renacidos de este reino celestial, los hijos de Dios. Esta hermandad de amor en la que reina la rectitud y cuyo grito de batalla será paz sobre la tierra y buena voluntad entre todos los hombres, este reino que vosotros muy pronto iréis a proclamar es el deseo de los hombres de buena voluntad de todos los tiempos, la esperanza de la tierra entera y el cumplimiento de las promesas sabias de todos los profetas. Pero para vosotros, hijitos míos, y para todos los otros que os seguirán en este reino, una dura prueba se impone. Solo la fe abrirá sus pórticos, pero vosotros deberéis rendir los frutos del Espíritu de mi Padre si queréis continuar ascendiendo en la vida progresiva de la comunidad divina. De cierto os digo que no entrará en el reino del cielo todo aquel que diga, Señor, Señor, sino más bien el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Marcelino, en el primer párrafo se refiere al ajustador de pensamiento. Él habla del Espíritu Divino. Y aquí habla sobre los frutos del Espíritu en el último párrafo. Ellos ya entenderían ese término, ya lo comprenderían para referirse de otra manera. No, o sea, no los comprendieron plenamente como deberían haberlo comprendido, pero en todo caso, poco a poco, en la medida del tiempo que estuvieron con Jesús y en la medida de las dificultades y de todas las enormes altos y bajos que recibieron, fueron comprendiendo poco a poco. Pero dicen los reveladores algo muy interesante. Después del derramamiento del Espíritu de la verdad, en menos de un mes lograron progresar los apóstoles más que los 4 años que tuvieron con el maestro. De manera pues de que eso fue poco a poco y aún después que el maestro partió, ellos tenían muchísimas debilidades todavía, pero efectivamente en la medida que fue pasando el tiempo, realmente se logra transformar esa mente de cada uno de ellos y en el caso de Juan, que duró unos 101 años de edad, definitivamente se transformó su mente en el discípulo del amor, pero fue un proceso largo, no fue tan sencillo. En todo caso, ellos poco a poco fueron entendiendo y mucho más cuando esperaron y esperaron el retorno del maestro y se dieron cuenta que no regresó, pues. Entonces es muy interesante eso, pero el maestro de todas maneras repitió muchísimas veces esas enseñanzas. Él no solamente una vez comentó de ciertas enseñanzas, él las repitió muchísimas veces, incluso las parábolas las repetía muchas veces. Gracias, Marcelino. Sigamos. Vuestro mensaje para el mundo será, buscad primero, perdón, buscad en primer término el reino de Dios y su justicia. Y una vez que los encontréis, de allí en adelante tendréis de seguro todas las demás cosas esenciales para la supervivencia eterna. Ahora os digo y os aclaro que este reino de mi Padre no se anunciará con muestras exteriores de poder ni con demostraciones indecorosas. No deberéis proclamar el reino diciendo, está aquí o está allí, porque este reino del que predicaréis es Dios dentro de vosotros. El que quiera ser grande en el reino de mi Padre será un ministro para todos, y el que quiera ser el primero entre vosotros, dejad que sea el siervo de sus hermanos. Pero cuando hayáis verdaderamente sido recibidos como ciudadanos en el reino celestial, ya no seréis siervos, sino hijos, hijos del Dios viviente. Así progresará este reino en el mundo hasta derribar cada barrera y conducir a todos los hombres al conocimiento del Padre y a creer en la verdad salvadora que yo he venido a declarar. Ya se acerca el reino y algunos entre vosotros no morirán
hasta que hayan visto venir el reino de Dios revestido de gran poder. Esa última parte de ahí, Marcelino, donde dice, ya se acerca el reino y algunos entre vosotros no morirán hasta que hayan visto venir el reino de Dios revestido de gran poder. ¿A qué se refiere ese reino de Dios revestido de gran poder? Ah, muy bien, Angelita. Bueno, ese reino de alguna manera fue preparado. Incluso el mismo Juan el Bautista inició de alguna forma todo ese proceso para dar de alguna manera un ambiente favorable a Jesús. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Pues alimentó todo eso con la mayor cantidad de enseñanzas posible y experiencias. Pues no solamente es lo que les expresó, sino lo que vivieron los apóstoles. Entonces, esas experiencias los prepararon. De manera de que esa primera etapa del derramamiento del reino, ya de una manera definitiva, fue a partir del día que él ascendió al Padre, que se derrama el Espíritu de la verdad. De manera de que a partir de allí ya comienza a darse esa manifestación del reino en forma efectiva, directa. Y por supuesto, ese hecho de ver las cosechas de ese reino tiene que ver con una situación de avance, de avance. Y por esa razón, algunos de vosotros no morirán hasta que hayan visto venir el reino de Dios revestido con gran poder. Eso significa que de alguna manera, por ejemplo, los últimos que fallecieron, especialmente el caso de Juan el Evangelista, vio esos resultados de alguna forma, aunque distorsionados, esas bendiciones, no solamente del martirio de algunos o de varios de los que seguían, sino ver toda esta conversión, todo este deseo de transformación que muchísimos tuvieron acceso a ello, y eso tiene que ver con el regocijo de que haya una cantidad de personas dispuestas a depender del Espíritu, dispuestas a depender del impulso que el Espíritu hace en cada uno de los corazones. De manera pues que eso es lo que quiere decir cuando algunos no morirán, Angelita, porque al principio, pues bueno, hay unos que fallecieron más temprano, otros en forma intermedia, y ya los últimos que de alguna manera, entre los cuales estaba Juan el Evangelista, murieron ya al final. Marcelino, cuando habla aquí, cuando dice, pero cuando hayáis verdaderamente sido recibidos como ciudadanos del reino celestial, ya no seréis siervos, sino hijos del Dios viviente. Ahí se referirá esa netamente al paraíso, me parece a mí. No, acuérdense que sí, cuando verdaderamente recibidos como ciudadanos en el reino celestial, ya no seréis siervos, sino hijos. En el sentido de que el caso de siervos que tienen que ver con el hecho de las personas que pudieran estar en un determinado nivel de fe, pero que no tienen el nuevo nacimiento espiritual. Entonces pudieran tener cierto grado de conexión con lo que se pudiera llamar siervos. Pero cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento espiritual, entonces ya es recibido como hijo en el sentido de que va a dar frutos y va a seguir dando frutos. De manera que el hijo tiene que ver con los frutos, un hijo que da frutos, y eso es lo más importante. Cuando él dijo, a Juan es el más elevado humano, vamos a decir profeta, nacido de mujer, pero el más pequeño en el reino de los cielos será aún mayor que Juan, porque Juan no recibió la bendición del derramamiento del Espíritu de la verdad. Entonces, por esa razón, aquel pequeño que aún no era profeta como Juan, pero se dejó llevar de ese impulso del Espíritu del Hijo, comprendía más cosas que lo que comprendió Juan, por eso más grande que Juan, porque comprendía más cosas de lo que pudo comprender Juan el Bautista, y por eso mayor que él, dejándose llevar de ese Espíritu de la verdad derramado, del cual no disfrutó Juan. Entonces, es importante que eso esté claro. Por supuesto, la culminación del reino en ese sentido es cuando ya uno llega al paraíso. Ese es el nivel de perfección, ser perfecto como el Padre es perfecto. ¿Puedo hacer preguntas? Claro que sí, amigo. Marcelino. Ok, quería, porque se han tocado varias definiciones en las cuales ustedes han hecho sus preguntas. Por ejemplo, se podía reflexionar sobre el caso de cuando él decía lo que preguntó Wilson sobre el Hijo. Es el mismo, no es el mismo Dios
¿verdad? De los judíos, relacionada con eso, relacionado con que Dios se dice, Dios está dentro de nosotros, ¿ok? Y esta última sobre los siervos. Tendrá que ver, como yo lo veo, ¿no? Ellos eran judíos, sus apóstoles, creencias judías, su religión era judía, por lo tanto, se regían por el Viejo Testamento que conocemos nosotros, el Torah, y ahí el Dios se llamaba Jehová, ¿verdad? Era el Dios de ellos o es el Dios de ellos, un Dios que lo caracteriza como se caracteriza, donde pueblos elegidos, las guerras que mandaban a librar, los sacrificios para el placer de Dios, un Dios celoso, etcétera, etcétera. Él vino a traer una nueva, siendo el judío, un concepto de Dios completamente aparte. Entonces no sé hasta qué punto también de eso, tampoco decía que nosotros éramos hijos de Dios. Dios era Jehová, los demás eran siervos. Yo no sé si hasta este punto también tenga que ver eso con el siervo, ¿no? Entonces es una reflexión mía sobre la manera como ellos miran, y yo que tuve una relación con una judía, pues la oí hablar, ¿no? De cómo ellos piensan, inclusive ahorita el caso que hay, se refiere a, inclusive ellos toman mucho en la guerra, toman mucho sobre, ¿cómo se llama? Jeremías, y ahí habla de cómo tenían que exterminar cuando regresaran a la tierra, de ellos exterminar quienes tenían que exterminar, porque era su Dios, eso era su tierra, etcétera, etcétera, comandado. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver con el Dios que vino el Maestro Jesús a proclamar sobre el nuevo reino. Ok, esta es mi reflexión, no sé, ¿qué opinan ustedes? Muy interesante, Fernando, muy interesante. Tiene mucho que ver con el concepto que tenían los hebreos de esa conexión con Dios. De manera puede que eso es sumamente interesante lo que acaba de comentar, porque así es, estimado hermano. Había un concepto de un nivel muy bajo con respecto a la relación con Dios. ¿Qué hizo Jesús? Que vino a llevar ese nivel a hijos de Dios por la fe, hijos de Dios por la fe que producían fruto, de manera pues que es muy interesante lo que acabas de comentar y coincide muy bien con tu apreciación, hermanito. Adelante, Osvaldito. Sí, buenas noches a todos los que no he saludado. Bueno, pues en primer término, Wilson, tú puedes poner la gráfica nuevamente si eres tan amable. Sí, señor. Bueno, queridos hermanos, nosotros tenemos que recordar que han habido, yo siempre insisto en eso, ¿no? Han habido 5 revelaciones. La quinta revelación epocal, el libro de Urantia, es eso, la quinta. La cuarta fue cuando vino Jesús. La tercera fue cuando vino Melquisedec de Salem, hijo de emergencia. Ya desde el momento en que viene Melquisedec de Salem, está ratificando lo que ha habido en anteriores revelaciones, como la de los Adanes y la de nuestro príncipe planetario, y es el monoteísmo. Existe un solo Dios, un solo Padre universal. Ese tipo de enseñanza que ha ratificado el hijo de emergencia, que fue Melquisedec de Salem, a través de todo el proceso de la conformación del pueblo judío, que tenía que formarse ese pueblo para que en el seno de ese pueblo se hiciera presente Micael de Nevadón como Jesús de Nazaret, o sea, se hiciera carne aquí en este planeta y trajera precisamente la cuarta revelación epocal. Entonces, toda esa enseñanza está muy relacionada con lo que hemos aprendido también, me refiero a la revelación de Melquisedec, está muy relacionada con muchas de las cosas que nosotros hemos encontrado en Urantia. Ahora bien, lo que pasa es que esas enseñanzas
se fueron dispersando, se fueron transformando y se fueron disipando a través de la formación del pueblo judío, hasta el extremo en que a través de las enseñanzas de Moisés tratando de hacer ese pueblo, de crearlo, porque allí iban a ser precisamente, o estaba destinado ese pueblo para que naciera Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret. Entonces toda esta religión monoteísta se fue tergiversando, se fue dispersando. Vino la ley mosaica, que era una ley muy fuerte, ¿no? Una ley en la cual se hablaba del ojo por ojo y así sucesivamente. Entonces era una ley que se basó en, como dijo nuestro hermano, se basó en la Torá. Y la Torá es la ley, o sea, traduce la ley y en otra cantidad de libros que se escribieron asertiva o no asertivamente, como fueron los libros de los profetas y todo eso, que hicieron parte de la ley, del trabajo judío o de la religión judía. Entonces, cuando aparece la religión judía, pues simplemente esa religión hace parte es una religión más, como cualquiera de las otras que han venido apareciendo hasta ese momento en el mundo y que nosotros llamamos religiones evolucionarias, o sea, religiones creadas por la mente del hombre. Entonces, la revelación auténtica se tergiversó. Viene Jesús de Nazaret y entonces nos revela lo que dice en esta parte. Recordemos que aquí estamos trabajando un documento que se refiere a los apóstoles, ¿no? Continuamos con ese trabajo que viene presentándonos precisamente nuestro hermano Wilson. Y dice aquí, el que quiera ser grande en el reino de mi Padre será un ministro para todos. Ahí está insistiendo en que son los apóstoles, porque este documento es de los apóstoles. Entonces está insistiendo en que el reino de mi Padre será, el que quiera ser grande en el reino de mi Padre será un ministro. Les está diciendo a los apóstoles que tienen que ser ministros. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, dejad que sea el siervo de sus hermanos. O sea que deben de paso ser siervos para poder traer o llevar esa revelación que vino a traer Jesús de Nazaret. Pero cuando hayáis verdaderamente sido recibidos como ciudadanos en el reino celestial, recordemos que en esta revelación Jesús de Nazaret la revelación que él trajo fue esa revelación a la que hace referencia precisamente nuestro hermano Marcelino, que es la fe. ¿Y cuál es esa fe? Es la fe en que existe un solo Padre. O sea, Jesús rescata el monoteísmo nuevamente. Lo rescata porque no existe otra cosa. Y entonces al rescatarlo nos enseña que todos somos hijos de un mismo Padre y lógicamente somos hermanos en Él, por fe. Y esa fe es una fe viviente, una fe experiencial. No es esa fe que nos enseña la religión católico-cristiana posterior a Jesús, que es creer en lo que no se ve. No, es una fe viviente, una fe experiencial. Dice, ya no seréis siervos, sino hijos del Dios viviente. Y así progresará este reino en el mundo. O sea que con base en los apóstoles y a esta revelación y a esta exigencia, a esta enseñanza que les pide Jesús a los apóstoles que la realicen, entonces así progresará este reino en el mundo hasta derribar cada barrera. ¿Cuál barrera? Todas esas barreras que se produjeron en las religiones anteriores y entre otras la judía, y conducir a todos los hombres al conocimiento de mi Padre. Eso que vino a hacer él con los apóstoles les está pidiendo en ese momento que lo hagan también, que lo repliquen, que lo repitan y creer en la verdad salvadora que yo he venido a declarar. Él vino a declarar eso y ellos lo tienen que repetir. Ya se acerca el reino y algunos entre vosotros no morirán hasta que hayan visto venir el reino de Dios revestido de gran poder. Muchos de ellos no mueren hasta que vean ese fruto que trajo, ese fruto de lo que sembró Jesús en ellos y que se empieza a multiplicar en el mundo. Así haya habido más adelante nuevas tergiversaciones, pero es el trabajo que Él les vino a pedir a ellos. Esa es mi opinión con respecto a esto que nos acaba de enseñar la quinta revelación epocal, el libro de Urantia.
o más bien aclarar, concretar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Osvaldito. Continuamos, Angelita. Listo. Lo que vuestros ojos contemplan, este pequeño núcleo inicial de 12 hombres comunes, se multiplicará y crecerá hasta que finalmente toda la tierra se colme con alabanzas a mi Padre. Y no será tanto por las palabras que vosotros habléis, sino por la vida que vosotros viváis, que los hombres conocerán que habéis estado conmigo y que habéis aprendido sobre realidades del reino. Y aunque no depositó cargas pesadas, y aunque no deposito cargas pesadas sobre vuestra mente, estoy a punto de depositar sobre vuestra alma la responsabilidad solemne de representarme en el mundo cuando yo dentro de poco os deje, así como ahora yo represento a mi Padre en esta vida que estoy viviendo en la carne. Y cuando hubo terminado de hablar, se levantó. Segundo, la ordenación. Ahora Jesús les dijo a los 12 mortales que acababan de escuchar sus palabras sobre el reino, que se arrodillaran a su alrededor. Luego, el maestro puso las manos sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles, comenzando con Judas Iscariote y terminando con Andrés. Después de bendecirlos, extendió las manos y oró. Padre mío, he aquí que te traigo a estos hombres, mis mensajeros. Entre nuestros hijos en la tierra he elegido a estos 12 para que salgan y me representen, así como yo vine a representarte. Ámalos y acompáñalos como me has amado y me has acompañado a mí. Ahora pues, Padre mío, otorga sabiduría a estos hombres mientras yo deposito todos los asuntos del reino venidero en las manos de ellos. Y yo desearía, si es tu voluntad, permanecer en la tierra por un tiempo más para ayudarlos en su labor en pos del reino. Nuevamente, Padre mío, te doy las gracias por estos hombres y los encomiendo a tu cuidado mientras yo me dedico a terminar el trabajo que tú me has encomendado. Qué lindo. Cuando Jesús terminó de orar, los apóstoles permanecieron en su sitio con la cabeza inclinada y pasaron muchos minutos antes de que hasta Pedro se atreviese a levantar la mirada para contemplar al Maestro. Uno por uno abrazaron a Jesús, pero nadie dijo nada. Un gran silencio invadió ese lugar mientras las huestes de seres celestiales contemplaban tan solemne y sagrado espectáculo. El creador de un universo que encomendaba los asuntos de la hermandad divina del hombre a la dirección de mentes humanas. ¡Qué belleza! No decimos nada más sobre la ordenación. Ay, tan lindo ese capítulo, ese bueno. Sigamos. Tercero, el sermón de la ordenación. Entonces habló Jesús diciendo, ahora que ya sois embajadores del reino de mi Padre, ingresáis en una clase separada y distinta de todos los otros hombres de la tierra. Ya no sois hombres entre los hombres, sino que seréis entre las criaturas ignorantes de este mundo en tinieblas, ciudadanos esclarecidos de otro país, un país celestial. Ya no basta que viváis como habéis vivido antes de este momento, sino que en adelante debéis vivir como los que han probado la gloria de una vida mejor y han sido enviados de vuelta a la tierra como embajadores del soberano de este mundo nuevo y mejor. Más se espera del maestro que del alumno. Del amo más se exige que del siervo. De los ciudadanos del reino celestial, más es requerido que de los ciudadanos del gobierno terrestre. Algunas de las cosas que estoy a punto de deciros
os parecerán duras, pero vosotros habéis elegido representarme en el mundo, así como yo ahora represento al Padre. Y como mis representantes en la tierra, estaréis obligados a acatar las enseñanzas y prácticas que reflejan mi ideal de vida mortal en los mundos del espacio y que ejemplifico en mi vida terrestre de revelación del Padre que está en los cielos. Yo tengo aquí una pregunta y va a sonar atrevida, pero lo voy a hacer. Cuando Jesús ya los nombró, dice, ahora ya sois embajadores del reino de mi Padre. Ingresáis en una clase separada y distinta de todos los hombres de la tierra. Y ya no sois hombres entre los hombres, sino que seréis entre las criaturas ignorantes de este mundo en tinieblas, ciudadanos esclarecidos de otro país. Podríamos decir, y aquí va el atrevimiento, que cuando leemos el libro durante la quinta revelación y comprendemos, podemos decir que ya somos ciudadanos esclarecidos, Marcelino. Sí, hermanito, sí, sí, sí. Lo único que hay que ponerlo en práctica de alguna manera para que se transforme en sabiduría. No olvidemos que cuando uno tiene un conocimiento de algo, como por ejemplo el libro de Urantia, y lo comprende, sí, pero que no lo vive, o sea, no lo pone en práctica o pone en práctica un determinado porcentaje, solo ese pequeño, mediano o grande porcentaje es sabio. Es decir, se logra la vivencia. Entonces, en el caso de ellos, tienen ese conocimiento esclarecido, muy esclarecido, y le dicen sí a ese conocimiento. O sea, están de acuerdo con lo que se les ha enseñado y se regocijan. Pero allí viene ese proceso de poner en práctica. Todo lo que se ponga en práctica se transforma en valor espiritual, es decir, se conecta con el alma y va creciendo. Por esa razón Jesús dice en lo que leímos antes, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que vive la voluntad de mi Padre. Es decir, el que pone en práctica eso. Hay personas que saben mucho y dicen mucho, pero practican muy poco, y ese es el hecho. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les pide? Que hagan posible esa práctica en la relación con sus semejantes para que estimulen, contagien a sus semejantes a disponerse a ese espíritu interior a lo cual ellos se están disponiendo. Entonces es muy importante eso y por eso hay un esclarecimiento en ellos y hay una gran ignorancia en el resto de la gran masa. Y es lo que más o menos pasa con el caso de Urantia y por eso nuestra responsabilidad no es tan sencilla, es grande y mucho más cuando uno establece, aunque sea verbal, un compromiso con Micael. Entonces es importante y felicitaciones, hermano, porque es así, de esa forma, como de alguna manera se compagina esto con esa ordenación. Gracias, Marcelino. Continuamos, Angelita. Os envío a que proclaméis la libertad a los cautivos espirituales, la felicidad a los que están encadenados por el temor, y que curéis a los enfermos según la voluntad de mi Padre en los cielos. Cuando encontréis a mis hijos en aflicción, hablad palabras de aliento, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, porque de ellos serán los tesoros del reino del cielo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno. Y aún así, hablad a mis hijos estas otras palabras de consuelo y promesa espiritual. Bienaventurados los que están de luto, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán el espíritu del regocijo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. En la primera parte, ¿qué es ser pobre de espíritu?
Espere, ¿qué es el pobre de espíritu? Sí. Angelita, es aquella persona que de alguna manera tienen humildad, pero muy poco conocimiento, muy poco conocimiento. Entonces hay pobreza de valores, pobreza de valores. Cuando hay pobreza, tiene poco nivel espiritual. Esa es la pobreza del espíritu y efectivamente en ese sentido, cuando hay esa disposición, alcanzan niveles elevados, mucho más elevados que aquellos que tienen años y años en una determinada escuela rabínica, por lo menos para la época, ¿no? Entonces, eso es, la pobreza espiritual es de alguna manera poco nivel, pero en momentos determinados esa humildad hace que haya una disposición y un hambre, y esos pobres de espíritu serán llenos con esa disposición humildemente a esa triple presencia. Podría decir, por ejemplo, bienaventurados los ignorantes. Es decir, a lo mejor no tienen el nivel elevado en varias ramas, qué sé yo, pero tienen una disposición del corazón. Sin embargo, en el caso de algunos tienen conocimientos de algunos aspectos, probablemente de otros no. Entonces no se podría decir totalmente ignorantes, Angelita, porque podrían conocer algunos aspectos muy bien, por ejemplo, en las labores, en las actividades, que otros que no lo conocen. Entonces la palabra ignorante pues no sería la más adecuada ahí, Angelita. Ok. Ahora, los mansos. ¿Qué es ser manso? Todo aquello que tiene que ver con la paz, todo esfuerzo que uno haga para la armonía consigo mismo y con el prójimo. Todo tipo de esfuerzo que se haga para uno tratar de tener equilibrio uno mismo e irradiar ese equilibrio al prójimo, y todo esfuerzo que uno haga para que entre dos partes haya cierta armonía, esos son mansos, los que trabajan siempre para la pacificación y resolver todos los conflictos a través del diálogo, de la mansedumbre, de la reflexión, en vez de utilizar la violencia. Ok. Bueno, esos son los mansos, los limpios de corazón. Los que están de luto, los que lloran, los misericordiosos, los pacificadores. Marcelino, permiso. Sobre la pregunta, las preguntas recién ahora del pobre en espíritu, ¿se pudiera decir que también es una, digamos, una poca conexión del espíritu con pobre, con la mente, porque hay una relación muy directa entre el espíritu el que activa la mente, ¿verdad? Y entonces, la manifestación del espíritu está muy, como que dice, muy arropada por la matrix, lo llaman, la malla, o como sea, ¿no? La ilusión. Entonces, tan poca conexión tiene, pero son humildes. Tienen poca conexión con el espíritu, poca manifestación del espíritu elevado, del despertar de la conciencia, pero sin embargo son humildes. Pudiera ser bueno, lo que yo también vería como pobre en espíritu, porque el espíritu en sí no es que sea pobre, obviamente, ¿no? La magnificencia del espíritu, pero la conexión que hay y a través de cómo se manifiesta, que nos manifestamos aquí en la tierra, la manera de pensar es muy pobre, espiritualmente hablando. Así es, Fernando, y además de esa pobreza de espíritu, generalmente en esas personas es que a través de las experiencias comienza el hambre de la verdad y la sed de rectitud, y esa falta de espiritualidad se va llenando de una manera extraordinaria. Por esa razón, esas personas humildes se disponen y realmente son llenas del espíritu, pero definitivamente en un momento dado tienen esa dificultad de bajos niveles de espíritu, de pobreza de espíritu, pero se disponen con humildad a eso, y es el hecho de la bienaventuranza cuando hay esa disposición. No olvidemos que siempre se repite en boca de Jesús y en boca de los reveladores
el nuevo nacimiento espiritual, que precisamente es el que se comienza con este nuevo reino. Este nuevo reino es para que se produzca ese nuevo nacimiento espiritual. Y el nuevo nacimiento espiritual no es otra cosa que dejarse llevar por el Espíritu por encima de cualquier doctrina, de cualquier forma evolutiva de la religión. Es el Espíritu el que impulsa. Y cuando hay esa disposición del Espíritu, es el reino del Espíritu el que comienza en ese ser nacido del Espíritu. Así es. Gracias, Marcelino. Adelante, Octavio. Hermanitos, buenas tardes. Gusto en verlos. Oiga, hermano Marcelino, yo lo entiendo de esta forma, no sé si está bien. Ya ven que ellos fueron ordenados. Jesús los ordenó, les puso las manos, les dio su nombramiento. A partir de ese momento, ellos se convierten en apóstoles, o sea, siervos. Los apóstoles son siervos porque tienen el nombramiento oficial de predicar el reino de Dios, el nuevo conocimiento. Entonces, cuando empieza la enseñanza de esas bienaventuranzas, quiere decir que de acuerdo a la información que ellos van a llevar como siervos, como apóstoles, a todas las personas que van a conocer, y dada la condición en que se encuentre cada uno de ellos, va a cambiar, porque con el conocimiento espiritual que ellos van a tener, su situación, claro que muchos podemos tener la misma problemática, no nada más una, podemos tener varias, pero ya cuando tú tienes el conocimiento de Dios y al llenarte del Espíritu, pues te cambia la vida y es cuando uno empieza a vivir por el Espíritu. Por eso es bienaventurados, hay muchas condiciones que él dice, pero en el momento que tú empiezas a recibir a Dios y empiezas a vivir en el reino, y lo que decía el hermano Wilson, formas parte ya del reino y que tú te sientas que eres parte del reino, porque puedes tener conocimiento, pero si no lo sientes o no te comprometes, como usted decía, que es el ejercicio de tratar de hacer la voluntad de Dios, pues nada más vas a tener la información. Pero ya cuando te comprometes, y eso lo sabes tú mismo, qué tan comprometido estás, es cuando cambia esa condición de esa persona en particular. Por ejemplo, los que son pobres de espíritu, los que son mansos, los que, no recuerdo, pero fueron muchas problemáticas que Jesús decía. Entonces, todos esos te cambia tu condición y entonces empiezas a disfrutar del reino de Dios, pero por los frutos del Espíritu. Gracias. Gracias, Octavio. Bueno, yo entiendo y espero poder corregir o si estoy equivocado, yo me dicen. Cuando a ellos los nombran apóstoles, Jesús los nombra es embajadores. Cuando los nombra apóstoles, los nombra embajadores. Quiere decir que representan a Jesús en el nuevo mensaje que él va a dar. Cuando él habla de que para entrar, si quieres ir al cielo, tienes que, si quieres ser como un ministro o quieres ser, o para entrar tienes que ser como un siervo, pero él no dice que ellos sean siervos, que esa es la actitud que debe tener la persona, de ser como un siervo. Cuando tú quieres ser grande, primero tienes que arrancar de abajo y tienes que servirle a todos, así como hizo Jesús con ellos para los pies y todas esas cosas. Mas no escuché que ellos sean siervos. Entonces, por eso pregunto. Si estoy equivocado, por favor, me corrige. Marcelino. Sí, lo que pasa es que el hecho de siervos tiene que ver con el hecho de la obediencia a determinada religión. O sea, hay un grupo que de alguna manera están conectados a determinada congregación y son obedientes de alguna manera. Entonces, en ese sentido, ellos, les dijo Jesús, que irían a ser más que siervos, irían a ser hijos de Dios, en el sentido de que ya no solamente eran obedientes a lo que podían darle a entender una determinada religión, tal como lo comentó Fernando, sino que iban a ser hijos de Dios porque eran hijos de ese Dios por la fe viviente a través del impulso del Espíritu de ese mismo Dios. Y entonces ese impulso del Espíritu les daba la claridad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres de toda una cantidad de distorsiones
que se dan en las distintas doctrinas y dogmas de las religiones evolucionarias. Cuando uno depende del espíritu, está siempre dispuesto a seguir por encima de todo lo que el espíritu diga. Y eso fue lo que ellos, de alguna manera, se les dio ese mandato. Entonces, ese mandato es ir a decirle a todos en aquella época que el único requisito para entrar en ese reino que de alguna manera está a punto de darse en el planeta o por lo menos en aquella región es la fe. La fe. Y entonces esa fe en el espíritu interno, en el impulso de ese Dios a nivel interno. Entonces, sí, definitivamente siervo significa como el obedecer a algo, pero cuando Él los ordena, se tornan más que siervos, que es definitivamente los que van a accionar para motivar la fe en muchos otros que no son motivados por la fe. Van a ser contagiadores de ese nuevo nacimiento espiritual que es lo que se requiere. De manera pues de que, ¿qué es lo que busca Jesús? Que no haya una fe pasiva, sino una fe activa. ¿Qué es fe pasiva? Un alma estancada es un alma moribunda. Eso es fe pasiva. Hay peligro de que muera un alma si la fe está pasiva. Pero cuando la fe es activa, comienzan los frutos. La persona comienza a darse cuenta de sus fallas, se esfuerza por corregir sus fallas y en la medida de que se esfuerza por corregir sus fallas, más claramente se le va haciendo la voluntad divina a ese ser, que es lo que Dios quiere y sigue dando frutos. Y entonces eso significa hijos de Dios por la fe y apóstoles, mensajeros, ayudadores de reactivación a los que tengan contacto con ellos. Entonces es importante eso y además después nos vamos a dar cuenta en otros documentos que hay dos tipos de discipulado, que es el discipulado mensajero o apóstoles, que es lo que acaba de hacer Jesús con ellos, y el discipulado que yo llamo estacionario, que son personas que tienen fe, pero que no están dispuestas a dejarlo todo para ir a otros lugares donde el Espíritu los envía. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Disculpe, Osvaldo, que le hice esperar un poquito. No, Marcelino. Marcelino, tranquilo que oírte es todo un aprendizaje, ¿no? Así es que, a ver, yo me identifico con Wilson en el sentido de que siervos son servidores. Y él vino a enseñarnos que tenemos que prestarle un servicio a la humanidad como hijos del Padre y como seres que hemos aceptado por esa fe viviente, que somos hijos de un mismo Padre y que tenemos que prestarle un servicio a la humanidad. Que realmente Jesús no vino a enseñar mayor cantidad de cosas. La cuarta revelación fue esa, fue redireccionar una cantidad de cosas que tienen que ver con las religiones evolucionarias, entre otras la judía, y en segundo lugar, conseguir siervos, ¿cierto? Que son servidores, y apóstoles que son mensajeros. En eso me identifico con Marcelino. Los apóstoles se consideran apóstoles porque son mensajeros, mensaje, llevan el mensaje del Padre Universal, de Dios, llevan la verdad, esa verdad que después se incrementa cuando recibimos el Espíritu de la verdad 19 días después de la muerte de Jesús cuando parte del planeta, en Pentecostés. En ese momento, nosotros, esos apóstoles y nosotros en la actualidad, que conocimos la quinta revelación, somos mensajeros, o sea, vamos a llevar el mensaje a los demás seres humanos. Ese es nuestro trabajo fundamental. Y en segundo, somos siervos, somos servidores del Padre, porque es nuestro Padre. Tenemos que servirle a Él y servirle a Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, en la difusión y en la extensión y la enseñanza de la quinta revelación epocal, el libro de Urantia. Ese es nuestro trabajo, que entre otras cosas no es nada fácil. Muchas gracias. Yo quiero anexar algo, si me permiten, o comentar sobre el punto. Considero que es bastante, se lee, pero es muy importante sobre la inquietud del tema que estamos hablando de Wilson sobre el embajador. Dice, sí, efectivamente que es embajador del reino de mi padre, ¿no?
más luego dice que lo representará él, así como él representa a su padre, ¿verdad? A su padre. Pero yo lo que veo muy importante, o sea, me llamó la atención, es que él define muy bien, ¿no? De que de hoy en adelante, o de ese entonces, ¿verdad? Pasaron a ser unos ciudadanos despiertos, unos ciudadanos iluminados de un mundo de tinieblas. Ellos en verdad fueron escogidos, y aunque después vemos en los posteriores documentos que vamos a leer, vamos a ver cómo ellos se batieron también con sus problemas, etcétera, etcétera. Pero para mí, aquí lo dice muy claro, ellos pasaron a ser un grupo sobresaliente del resto de los humanos. Lo dice aquí bien, ¿no? Sobre este mundo oscuro, de la oscuridad del mundo. Entonces, siendo así, ellos fueron capacitados, pues, vamos a decirlo así, recibieron del Padre la capacitación de una octava más en conciencia sobre el resto, para poder luego tomar esa gran misión, como de hecho sí lo hicieron una vez que el Maestro Jesús pasó por su transición que tuvo, ¿no? Acá en la tierra. Entonces, y después la resurrección. Entonces, que sí quería decir, quería eso, ¿no? Resaltar que fueron algo muy especiales, llamémoslos embajadores, misarios o even aún así siervos, son connotaciones, pero fueron dotados de más capacidad sobre el resto, porque podemos saber de que detrás de ellos venían con esto precisamente, toda esta, la religión que tenían, es una religión que eso es lo que vino a hacer, yo siempre he visto, y desde ahí, una vez que supe de Urantia, entendí pues que la cosa cambió completo. Sin embargo, lamentablemente las religiones confunden y no se han dado cuenta que el mensaje de Cristo no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, ni Jehová, ni cómo Jehová mandaba, y hoy por hoy esta gente está leyendo a diarios de chiquiticos, lo leen. Mira, nosotros vamos a venir a sacar a todo el mundo aquí y vamos a apoderarnos, porque aquí está en la Biblia, en el Viejo Testamento. Entonces, este no es el Padre que nosotros creemos, los que estamos en Urantia. En verdad, este es el mensaje. Nosotros aquí, Urantia nos permite con un lente muy amplio, de realmente cuál es el verdadero reino, que no tiene nada que ver con el Viejo Testamento. Fue el nuevo reino que en verdad en la Biblia lo plasman así los apóstoles. El nuevo reino, la buena nueva noticia. Y nosotros afortunadamente pues tenemos este detalle, que en estas perlas nada más que han dado, que tienen mucho en las influencias que ver el mundo. Por eso es que ha sido un fallo a través de la humanidad y las religiones, que no hemos progresado mucho, y todavía nos estamos matando, eliminándonos uno contra otro, porque realmente no logramos captar el mensaje del nuevo reino. Y nos confunden. Nosotros de repente como cristianos, ¿cuántas iglesias evangélicas hay? Protestantes, la católica. Los pastores y los curas se paran los púlpitos, y cuando ven la cosa medio así dura, que habla de ese Dios que manda a exterminar que le quite la cabeza a todo el mundo, bueno, no toca mucho ese tema, ¿no? Gracias, Fernando, muy amable, te agradezco mucho. Gracias, bueno, Fernando. Gracias. Adelante, Marcelino. Gracias, hermanito. Bueno, rápidamente, para darle la posibilidad a Octavio. Ciervo con C, por supuesto, es el animalito ese que uno ya conoce. Pero ciervo con S, dice acá, Wikipedia dice acá, siervo de Dios es un término religioso para referirse a las personas que son muy allegadas y obedientes a cierta religión, ¿no? Personas que son muy allegadas y obedientes a cierta religión. Wikipedia, quería compartir solo eso. Gracias, Marcelino. Octavio, adelante, mi querido amigo. Fíjense lo que dice Jesús. Fíjense lo que dice. El que quiera ser grande en el reino de mi Padre será un ministro para todos.
será, no es en el futuro. Y el que quiera ser primero entre vosotros, desea que sea siervo de sus hermanos. Pero cuando hayáis verdaderamente sido recibidos como ciudadanos en el reino celestial, ya no seréis siervos, sino hijos del Dios viviente. O sea, mientras estamos aquí y tenemos la oportunidad de servir a los demás, de llevar el mensaje, como decían los apóstoles, de amar a nuestros semejantes, a todos, somos siervos. Los apóstoles fueron nombrados siervos de Dios, Jesús mismo lo dice, pero dice, cuando hayáis verdaderamente sido recibidos como ciudadanos del reino. ¿Qué es ser recibido como ciudadanos del reino verdaderamente? Pues es hasta que nos fusionemos, hasta que tengamos ya, hayamos pasado la vida morontial y entonces al fusionarnos ya somos ciudadanos del reino, por decir así, certificados celestial. Ya no seréis siervos, sino hijos del Dios viviente. Así progresará este reino en el mundo hasta derribar cada barrera y conducir a todos los hombres al conocimiento de mi Padre y a crear en la verdad salvadora que yo he venido a declarar. Ya se acerca el reino y algunos de vosotros no morirán hasta que hayan sido vistos venir en el reino de Dios. Yo lo entiendo, hasta que uno de vosotros continuará, o sea, continuará vivo, porque hasta que hayan sido visto venir el reino de Dios revestido de gran boda, probablemente ellos pasaron directo, ni siquiera fueron dormidos en el mundo de estancia, no sé. Por eso pienso que les dijo eso. Gracias. Gracias, Octavio. Seguimos, Angelita. Espérate, le bajo la mano a Silvio. Listo. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de su rectitud, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente. Alegraos y gozaos, porque grande será vuestro galardón en los cielos. Hermanos míos, así como yo os estoy enviando, vosotros sois la sal de la tierra, la sal con gusto de salvación. Pero si la sal ha perdido su gusto, ¿con qué se la salará? Ya no sirve nada más que para ser arrojada y pisoteada por los. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y los guíe a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Os envío al mundo para que me representéis y actuéis como embajadores del reino de mi Padre. Y así como salís para proclamar la buena nueva, poned vuestra confianza en el Padre, cuyos mensajeros sois. No resistáis las injusticias por la fuerza. No coloquéis vuestra confianza en el poder de la carne. Si vuestro prójimo os golpea en la mejilla derecha, ponedle también la otra. Preferid sufrir una injusticia a poner pleito entre vosotros. En bondad y con misericordia, ministrad a todos los desconsolados y a los necesitados. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. Y todo lo que vosotros creáis que haría yo para los hombres, hacedlo vosotros. Vuestro Padre en los cielos hace brillar el sol sobre malvados al igual que sobre buenos. Del mismo modo, Él envía lluvias sobre justos e injustos. Vosotros sois los hijos de Dios. Aún más, sois ahora los embajadores del reino de mi Padre. Sed misericordiosos, así como Dios es misericordioso.
y en el eterno futuro del reino seréis perfecto, así como vuestro Padre Celeste es perfecto. Se os ha encomendado para salvar a los hombres, no para juzgarlos. Al fin de vuestra vida terrestre, todos vosotros esperaréis misericordia. Por ello, os pido que durante vuestra vida mortal mostréis misericordia hacia todos vuestros hermanos en la carne. No cometáis el error de quitar la mota del ojo vuestro hermano cuando hay una viga en el vuestro. Quitad primero la viga de vuestro ojo y así podréis ver mejor para quitar la mota del ojo de vuestro hermano. Aquí hay cosas que realmente Él le dice a los apóstoles que hagan y nosotros si queremos hacer la voluntad del Padre y obrar como obró Jesús, porque él aquí está diciendo que hagan para los hermanos lo que Él creería que harían, es muy duro. Entre esos, digamos, está el no juzgar. Creo que juzgamos cada segundo. Estamos juzgando a alguien o alguna actitud o algo que pasa. Les dice no juzgarlos. Duro. Aquí dice mostrar misericordia con vuestros hermanos en la carne, pero dice que seamos muy queridos y muy buena gente con nuestros enemigos y con los que nos hacen mal. Pues es que esto está grabando, pero yo esta mañana me preguntaba con respecto a todo lo que está pasando, tanto en Israel como aquí en Colombia, con el gobierno que está. ¿Cómo puedo yo querer a esa gente? ¿Yo cómo puedo querer a esa gente que está haciendo tanto mal? Entonces yo le preguntaba, bueno, Jesús, dime, mándame ese amor, porque yo ese amor no soy capaz de dárselo a ciertas personas y decir que todo está bien y que tranquilos y que yo los quiero. Uy, no, de verdad que Jesús era al fin y al cabo era hijo de Dios y hijo del hombre. Pues era un comentario mío propio. Osvaldito, ya te vas, no nos dejas. Gracias, Angelita. Adelante, Marcelino. Sí, Angelita, me retiro. Desafortunadamente tengo que moverme. Quería quedarme porque el tema es fantástico. Y lo que acabas de decir es totalmente cierto, Angelita. Qué cosa tan difícil llegar a eso. Sí. Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Gracias, Chao, Osvaldo. Osvaldito. Un gran abrazo, estimado Osvaldo. Lamentamos que se nos vaya. Sí, Angelita, eso que usted acaba de decir es realmente extraordinario y pienso yo que es muy importante reflexionar sobre eso. El hecho de amar a los enemigos tiene que ver, Angelita, con el anhelo de que sus almas no se pierdan, que sus almas no se pierdan. Esa es la base de amar a los enemigos. Es decir, cualquier situación de injusticia, de indignación, allí está por las injusticias. Pero ante cualquier indignación, cualquier rechazo, no olvidemos que cuando uno rechaza a un ser, no rechaza la persona, sino rechaza la actitud de la persona. Entonces, uno siempre debe anhelar, como persona renacida del Espíritu, debe anhelar la salvación del alma de quien le maldice a uno, de quien le dice algo malo a uno, de quien le hace algo mal a uno. Entonces, esa persona que le tiene odio a uno, tiene riesgo de su alma, tiene riesgo por ese odio que le tiene a alguien y a uno. Y entonces, cuando uno ama a ese que le tiene odio, es cuando uno anhela que su alma no se pierda. Lo que pasa es que no hay suficiente comprensión para que efectivamente se envíen esas oraciones. Y como no hay esa comprensión, muchas veces se devuelve la misma piedra. Y entonces ese es el peligro. O sea, hay que tener ciertos niveles de comprensión y de vivencia para enviarle bendición a aquel que le envía a uno maldición. Y especialmente por el alma, Angelita, porque la base de todo lo que tenemos fe en Jesús es que no se pierda ninguno. Muy Gracias. Gracias, Marcelino. Gracias, Marci.
Discernid claramente la verdad, vivid sin temor la vida recta, y así seréis mis apóstoles y los embajadores de mi Padre. Habéis oído que se ha dicho, si el ciego conduce al ciego, ambos caerán al abismo. Si queréis guiar otros al reino, debéis vosotros mismos caminar en la luz clara de la verdad viviente. En todos los asuntos del reino os exhorto que mostréis juicio justo y sabiduría sagaz. No presentéis lo que es santo a los perros, ni hagáis os culpables de echar vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen vuestras gemas y se vuelvan y os despedacen. Juicio justo y sabiduría sagaz. Miércoles, que eso sí es una inteligencia emocional bien grande. Juicio justo y sabiduría sagaz. Os pongo en guardia contra los falsos profetas que vendrán a vosotros vestidos de oveja, mientras por dentro serán como lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen los hombres uvas de las espinas o higos de los cardos? Así pues, todo buen árbol da fruto, pero el árbol corrupto da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir fruta buena. Todo árbol que no da buen fruto ha de ser arrancado y arrojado en el fuego. Para entrar al reino del cielo, el motivo es lo que cuenta. Mi Padre mira dentro del corazón de los hombres y juzga por sus deseos íntimos y sus intenciones sinceras. Bueno, Marcelino, aquí dice que un buen árbol no puede dar fruto malo, uno corrupto no puede dar fruta buena. Dice que todo árbol que no da buen fruto ha de ser arrancado y arrojado en el fuego. Eso es un decir, es una forma de hacernos ver a nosotros algo, o realmente eso es literal. Angelita, en cuanto al fuego, no olvidemos que cuando hay personas que siembran, muchas veces hay lo que llaman cizaña, es decir, lo que no sirve para la cosecha, lo que incluso daña la cosecha. Entonces, generalmente eso que no sirve se arranca y generalmente se quema. O sea, cuando se seca, se quema. Entonces, es literal a nivel de esa comparación que él hace, que aquello que no sirve finalmente se arranca, finalmente se quita y simplemente se quema. Ahora, en cuanto a lo que no sirve, en el sentido espiritual o en el sentido ya más en cuanto a las almas, es que tiene que ver con el hecho de perseverar en la iniquidad, en la tiniebla, en lo que no sirve. Y efectivamente, si el fruto no se da, si no se da solamente es la maldad, la maldad, la maldad, entonces ese ser puede llegar a autodestruirse. Y ese autodestruirse es lo que es el fuego, simplemente el no vivir, sino más bien extinguirse. Eso es. De manera que cuando se habla del lago de fuego y azufre no tiene nada que ver con algo de candela o de llamas, sino más bien la autodestrucción del alma de aquel que simplemente se identificó con el mal fruto, no Okay. el buen fruto. Gracias. En el gran día del juicio del reino, muchos me dirán, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas, pero yo me veré obligado a decirles, yo nunca os conocí, apartaos de mí vosotros, falsos maestros. Pero todo el que escuche este encargo y ejecute sinceramente su misión de representarme ante los hombres, así como yo he representado a mi Padre ante vosotros, hallará entrada abundante en mi servicio y en el reino del Padre Celestial. Los apóstoles no habían oído nunca antes a Jesús hablar de este modo, pues les habló como aquel que tiene autoridad suprema.
Descendieron de la montaña al atardecer, pero nadie preguntó nada a Jesús. 4. Vosotros sois la sal de la tierra. El así llamado Sermón del Monte no es el Evangelio de Jesús. Sí contiene muchas enseñanzas útiles, pero fue más bien lo que Jesús encomendó a los 12 apóstoles en su ordenación. Fue el encargo personal del Maestro a quienes habrían de seguir predicando el Evangelio y que aspiraban a representarlo en el mundo de los hombres, así como él, tan elocuente y perfectamente era el representante de su Padre. Vosotros sois la sal de la tierra, la sal con gusto de salvación. Pero si la sal ha perdido su gusto, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser arrojada y pisoteada por los hombres. No entiendo ese párrafo. Angelita, la sal, bueno, por cierto que la sal vino a descubrirse mucho después. Antes la gente quemaba con ciertas cantidades de vegetación para poder que hubiese un poco de la sal que queda en lo que es la humedad que tiene esa vegetación que se quemó, y entonces salaba la comida con cenizas. Era lo que medio se conocía. Después que se descubrió la sal y fue tan importante la sal que incluso se pagó con sal, y de ahí viene la palabra salario. Eso lo comentan los reveladores. De tal manera pues que la sal, a partir de que se empezó a utilizar, da el gusto a las comidas, y ellos tenían que dar el gusto a la salvación. O sea, ¿de qué manera puede una persona estimularse a cooperar con Dios para que su alma sea salva? Con ese gusto. ¿Qué es el gusto? Esos regocijos. ¿Qué es el gusto? Esa paz. ¿Qué es el gusto? Es esa armonía. ¿Qué es el gusto? Es esa alegría de sentir que de alguna manera uno supera esas tendencias a querer pelear, a querer odiar, a querer de alguna manera estrangular a alguien que no le agradó o que le hizo algo malo. Entonces, ese tipo de experiencias que se tienen es el gusto, y por esa razón ellos no solo tenían que expresar la palabra, sino llevar el ejemplo en su vida personal con paciencia, con tolerancia y con perdón hacia las personas con las cuales trataban. Entonces, por eso le dijo Jesús a Ganir cuando encontraron a aquella persona irreflexiva, que no simplemente era mundano, y entonces que Ganir le expresó que cómo es posible que no le predicara, y él dice que no estaba dispuesto a recibirlo de Dios. Entonces le dijo, tal vez si lo lleváramos a vivir con nosotros, vería nuestra forma de ser, que se motivaría a tal punto que preguntaría por el Padre. Entonces, eso, la forma de uno actuar es el gusto, la forma de transmitir es el gusto, y por esa razón las experiencias que uno ha vivido quiere que otros también la vivan, y eso es el gusto, y eso es lo que él hizo, pues, la parábola con la sal, Angelita. Ok, gracias. Antes de darle la palabra a Octavio, termino este pedacito. En los tiempos de Jesús, la sal era un elemento precioso. Hasta se la utilizaba como moneda. La palabra moderna salario deriva de sal. La sal no solo condimenta los alimentos, sino que también los conserva. Da más sabor a las cosas y por lo tanto sirve como se usa. Adelante, Octavio. Octavio. Así es. Lo que pasa es que ahí lo que hace Jesús es dar una metáfora a sus apóstoles, que ellos debían ser como el ejemplo, como que debían conservar y cuidar esa espiritualidad para que la pudieran transmitir a los demás. Por eso en otro párrafo dice que también son la luz del mundo, son la sal de la tierra, porque ellos son el ejemplo, los que dan la enseñanza y la espiritualidad. Y si la luz se oculta, ¿cómo los van a ver? Si la sal se le quita el poder de salar, ¿cómo va a transmitir? Entonces, de alguna manera les decía su responsabilidad, el ejemplo que iban a hacer para los demás
y también cuidarse de no perder esa espiritualidad para poder convencer y dar las enseñanzas de Jesús. Gracias. Gracias, Octavio. Estimado Wilson, estimado Señor, Wilson, señor. hermanito, yo pienso que se nos fue nuestro hermano Osvaldo, pero para los efectos, hermano, de querer dar una claridad sobre lo que se ha comentado en varias oportunidades de siervo y de hijo de Dios, que se comentó. Entonces, sería conveniente, hermanito, leer un pedacito del documento 176, son 2 párrafos que los leo muy rápidamente, y eso nos va a dar la claridad de lo que es siervo y lo que es hijo de Dios. En el caso nuestro de este planeta, estando aquí en la carne, dice en el documento 176, sección 3, página 1916, lo siguiente. Mientras se reunían alrededor del fuego, eso fue poquito antes de la última cena, mientras se reunían alrededor del fuego unos 20 seguidores de Jesús, el apóstol Tomás preguntó, puesto que has de volver para terminar la obra del reino, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras tú estás lejos ocupado en los asuntos de tu Padre? Jesús, mirándolos a la luz de las llamas, respondió, Tomás, ¿tú tampoco comprendes lo que yo he estado diciendo? ¿Acaso no te he enseñado todo este tiempo que tu relación con el reino espiritual es individual, que es totalmente un asunto de experiencia personal en el espíritu, mediante la comprensión por la fe de que tú eres un hijo de Dios? ¿Qué más he de decir? La caída de las naciones, la derrota de los imperios, la destrucción de los judíos incrédulos, el fin de una era, aún el fin del mundo. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas con el que cree en el Evangelio y que ha refugiado su vida al amparo del reino eterno? Vosotros que sois conocedores de Dios, creyentes en el Evangelio, ya habéis recibido la certeza de la vida eterna, puesto que vuestras vidas han sido vividas en el Espíritu y para el Padre, nada puede ser una preocupación seria para vosotros. Los constructores del reino, los ciudadanos acreditados de los mundos celestiales, no se molestan por los altibajos temporales, ni se perturban por los cataclismos terrestres. ¿Qué importancia tiene para vosotros que creéis en este evangelio del reino, de que caigan las naciones, que termine la era, que todas las cosas visibles se destruyan, en vista de que sabéis que vuestra vida es el don del Hijo y que está eternamente segura en el Padre? Habiendo vivido la vida temporal por la fe y habiendo rendido los frutos del Espíritu en forma de rectitud que se manifiesta en el servicio amoroso para con vuestros semejantes, podéis contemplar con confianza el próximo paso en la carrera eterna con la misma fe de sobrevivencia o de resurrección que os ha llevado a través de vuestra primera y terrenal aventura en la filiación con Dios. Quería leer esto, hermano, para que quede claro que ese nuevo nacimiento espiritual y ese despertar que convierte como hijo de Dios a cada ser humano. Siendo así como lo que estás leyendo, Marcelino, entonces uno no debe preocuparse de quién es el presidente, quién es por las guerras, no debe preocuparse por nada de eso, sino tratar de vivir la vida. Si nos vamos, todos queremos el llegar al cielo, pero ninguno quiere morirse, escuché hoy la palabra, pero cada uno debe vivir su vida, ¿no? Cada uno debe vivir lo que tiene y como le toca, y no preocuparse por nada del mundo, digamos así, sabiendo ya, o sea, ya comprendiendo y entendiendo que es el reino del Padre que nos espera. Sí, sí, Wilson, en la medida que uno va identificándose con el Espíritu, se va haciendo un cada vez mayor excelente ciudadano. El hecho de ser ciudadano, varón o hembra, cada vez va creciendo. Y uno cumple con todas esas cosas que un buen ciudadano cumple, y de verdad que se ocupa, no tanto se preocupa, porque uno se preocupa mucho, pero debería ocuparse siempre. Pero por supuesto, ante una perturbación, ante estas circunstancias que afligen tanto a las personas y que incluso causan a veces renegar de Dios, hay personas que se vuelven ateas, producto de las circunstancias que viven. Por eso Jesús habla de una manera tan vigorosa, que todas esas perturbaciones simplemente le aferran a uno más
Dice que cuando uno se dispone al Espíritu, todo lo que es gran prueba y dificultad, lo que hace es aferrarlo a uno más. Y si uno daba la mitad, da el fruto, y si daba uno, da tres. ¿Entiende? O sea, cuando uno se conecta con el Espíritu, hay reto, hasta que llega uno a los niveles de estar dispuesto a dar la vida en la carne si es necesario, pero que no sea por imprudencia, que sea más bien porque es la voluntad del Padre. Se ocupa uno siempre de todo, pero sin el afán. Se le quita ese afán, esa desesperación que a veces nos desprende de Dios. Todos esos afanes de la vida nos desprenden de Dios. Y eso es importante. Pero por supuesto, que en la medida en que uno se identifica con el Espíritu, uno se hace cada vez un excelente ciudadano, cada vez un mucho más excelente ciudadano. Gracias, Marcelino. Continuemos, Angelita. Dale. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y los guíe a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Aunque la luz dispersa las tinieblas, también puede ser tan enceguecedora que confunda y frustre. Se nos advierte que permitamos que nuestra luz alumbre de manera tal que nuestros hermanos sean guiados hacia nuevos caminos divinos de la vida enaltecida. Nuestra luz debe brillar de manera tal que no atraiga la atención sobre el yo. Hasta la vocación personal puede emplearse como un eficaz reflector para diseminar esta luz de vida. Que no sea muy fuerte, dice, porque podemos enceguezar a nuestros hermanos y ya no nos creen nada. La fortaleza de carácter no se deriva de no hacer el mal, sino de hacer el bien. La generosidad es la marca de la grandeza humana. Los niveles más altos de autorrealización se obtienen mediante la adoración y el servicio. La persona feliz y eficiente está motivada no por el temor de hacer el mal, sino por el amor a hacer el bien. Por sus frutos los conoceréis. La personalidad básicamente es invariable. Lo que cambia, lo que crece, es el carácter moral. El error más grande de las religiones modernas es el negativismo. El árbol que no da fruto ha de ser arrancado y arrojado en el fuego. El valor moral no deriva de la simple represión de la obediencia a la admonición no harás. El temor y la vergüenza son motivaciones indignas de la vida religiosa. La religión es válida solo cuando revela la paternidad de Dios e intensifica la hermandad de los hombres. Muy bien. Una filosofía eficaz del vivir se forma por una combinación del discernimiento cósmico y la suma de las reacciones emocionales del yo frente al medio social y económico. Profundo. Recordad, aunque no se puedan modificar fundamentalmente los impulsos heredados, se pueden cambiar las respuestas emocionales a estos impulsos. Por carácter se puede mejorar. En un carácter fuerte, las respuestas emocionales están integradas y coordinadas, configurando así una personalidad unificada. Una unificación deficiente debilita la naturaleza moral y genera desdicha. Sin una meta valiosa, la vida pierde todo objetivo y provecho y acarrea profunda desdicha. El discurso de Jesús en ocasión de la ordenación de los 12 constituye una filosofía magistral de la vida. Total. Jesús exhortó a sus seguidores a que ejercitaran fe experiencial. Les advirtió que no dependieran meramente del consentimiento intelectual, la credulidad y la autoridad establecida. Yo puedo decir que todo esto es de un profundo total.
sea, esto es, como Sí, decía aquí, filosofía profunda. sí, mira que si le ponemos cuidado a este párrafo, lástima que no tengamos la psicóloga que a veces nos acompaña acá, porque ahí cuando habla es que me tapa aquí, una filosofía, como arranca a Angelita arriba, Una una filosofía. filosofía eficaz del vivir se forma por una combinación del discernimiento cósmico, oiga pues, cósmico, y la suma de las reacciones emocionales del yo frente al medio social y económico. O Entonces, sea, dígame qué es discernimiento cósmico. ajá. ¿Y qué tiene que ver, cómo discierne usted el cosmos a lo que usted vive en su vida social y económica? Pero mire la Póngame, combinación. póngame Combinación. trompo, póngame trompo en la uña, dice. Esto es Sí, para desmenuzar. sí, Combinación de discernimiento cósmico y suma de las reacciones emocionales del yo. Adelante, Marcelino. sí, Angelita, el discernimiento cósmico tiene que ver con el nivel de comprensión que se logra alcanzar, el nivel de comprensión que se logra alcanzar de esa realidad del macro, que es el universo que uno capta con los sentidos, y del micro. Entonces, ese microcosmos que tiene que ver con esas partículas que prácticamente no se captan con la vista, y ese macrocósmico, ese macrocosmos, que también tienen que ver con esos aspectos que no se captan incluso con la misma vista, pues ese grado de comprensión intelectual, el grado de discernimiento en el nivel que uno tenga de eso, tiene mucho que ver ese discernimiento con la suma de las reacciones emocionales del yo frente al medio social y económico. Es decir, todo lo que uno comprenda de ese plan divino ante el cosmos que capta, ante el cosmos que capta, y que de alguna manera uno cree que realmente ese cosmos lo creó un hacedor que es mucho más elevado que nuestra mente, nos impulsa a reaccionar. Entonces tenemos una cantidad de emociones, una cantidad de circunstancias en nuestra vida, pero las tenemos impregnadas en una fe de un cosmos que ha elaborado un creador, y ese creador que elaboró un cosmos que yo de alguna manera entiendo en el nivel mío, hace que yo me esfuerce en ver cómo autocontrolo mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para cooperar con el plan que hasta ahora he podido comprender que tiene Dios a través de esa alma de mi yo en relación con ese cosmos que de alguna manera nos puede esperar después de la muerte. Entonces, por eso es que nunca va a ser igual una persona que, por ejemplo, crea en Dios, pero que no tenga cierta seguridad de lo que va a pasar después de la muerte, a una persona que crea en Dios y que tenga esa seguridad cada vez mayor. Esas certezas de todo lo que vamos a encontrar tienen que ver con ese discernimiento cósmico. Entonces, la vida de uno actual la combina con lo que uno siente que puede encontrar en un futuro. Y eso tiene que ver con ese discernimiento que uno de alguna manera ha cooperado para que Dios le dé. Entonces, es muy importante tener la idea de que hay un plan divino y de que ese plan divino, de alguna forma, se basa en una actitud del pensamiento mío ahora, de la palabra mía ahora y de la acción mía ahora, para que ese plan divino se dé en mi yo. Y entonces eso es muy importante, y por esa razón se comenta de esta suma de lo que se comprende con lo que se experimenta a nivel personal. Gracias, Marcelino. Octavio, Perdón, es que esta cosa tarda. Sí, hermanito, tiene razón el hermano Marcelino. El discernimiento cósmico es la comprensión y el entendimiento que hemos adquirido a través de la lectura y del estudio de la revelación. Por ejemplo, todas estas reuniones, todo lo que hacemos para crecer espiritualmente,
Y si a eso le sumamos, por ejemplo, la comprensión del plan evolutivo de nosotros como seres mortales, que podemos progresar y llegar hasta el cuerpo de los finalistas, entender lo que es la providencia, entender el ejemplo que nos da Jesús para poder vivir y alcanzar esos logros, todo lo que hemos aprendido también de los universos, de todo, o sea, todo lo que se nos ha mostrado y que de alguna manera te da la oportunidad de tener una comprensión, un entendimiento de la totalidad de las realidades, y que en un momento dado te hace cambiar y te hace tratar de llegar hasta donde querramos cada quien, de acuerdo a su desarrollo espiritual y de tu entendimiento, ahora sí, para poder tener un entendimiento mayor y seguir progresando. Y todo eso pues, nos los da la revelación. La quinta revelación. Gracias. Gracias, Octavio. Oli. Bueno, yo he estado escuchando atentamente toda la tarde el párrafo y la lectura, y yo no soy tan como fanática de que solamente los que hemos leído esta revelación estemos en esa capacidad de entrar en el reino de los cielos y encontrar a Dios finalmente. O sea, yo creo que ahí estaríamos degradándonos a una religión católica que nos enseñó que si nosotros no éramos todo lo que nos pedía la Iglesia Católica, nos íbamos al purgatorio o al infierno. Entonces yo creo que hay mucho que escarbar en esto. Yo creo que estas grandes propuestas, los mansos, los que no crean en Dios, yo creo que tienen igual otro camino directo al Padre. Dentro de los apóstoles no fueron elegidos de una élite tan especial, fueron preparados, fueron adoctrinados para continuar con el Evangelio de Jesús, pero en ningún caso yo creo que se eligió con pinza a los más eruditos. Había de todo, los gemelos que se quedaban dormidos, Jesús los dejaba. Entonces yo creo que ahí está representada todas las capacidades humanas dentro de los inteligentes, menos cultos, más estudiosos, menos estudiosos. O sea, yo no creo que nos vamos a salvar por solo leer el libro durante, creo que va, o por otro lado, separar. Eso es mi aporte, nada más. Gracias, Oli. Gracias por compartir. Adelante, Marcelino. Hermanito, así es, lo que comenta Oli está muy en lo cierto. Hay un pedacito que dice acá en el documento 159, página 1765, con respecto a lo que comentamos antes. Jesús dice, aunque no se puede del todo eliminar la emoción como factor en las decisiones humanas, los que quieran avanzar la causa del reino no deben apelar directamente a las emociones en sus enseñanzas, apelar directamente al Espíritu Divino que habita en la mente de los seres humanos. Entonces, es importante. Y acá hay un pequeño trozo también muy interesante que se puede compaginar con esto en el documento 108 antes, de página 1192, que dice: tus emociones pasajeras y eternamente cambiantes de alegría y de pena son en su mayor parte, no todas, pero sí en su mayor parte, reacciones puramente humanas y materiales al clima de tu psiquis interior y a tu medio ambiente material exterior. No recurras, pues, al divino ajustador para recibir consuelo egoísta y refugio mortal. Es trabajo del ajustador prepararte para la aventura eterna, para asegurar tu sobrevivencia o resurrección. No es misión del monitor misterioso o ajustador calmar tus sentimientos alborotados, ni ministrar a tu orgullo herido. Es la preparación de tu alma para la larga carrera ascendente la que ocupa la atención y exige el tiempo del ajustador. De manera que se compagina con lo que se leyó antes, estimado Wilson. Gracias, Marcelino. Nos quedan 15 minuticos. Vamos a continuar, Angelita. 10 minutos, 9 minutos. La educación debiera ser una técnica de aprendizaje, de descubrimiento de los mejores métodos de gratificación de nuestros impulsos naturales y heredados, y la felicidad es el total que resulta de estas técnicas perfeccionadas de satisfacción emocional. La felicidad poco depende del medio ambiente.
aunque un ambiente agradable pueda contribuir grandemente a esta. Todo mortal anhela verdaderamente ser una persona completa, ser perfecto así como el Padre en el cielo es perfecto. Y tal logro es posible porque, en el último análisis, el universo es verdaderamente paterno. Dígame pues, a ver, Ulcho. El amor paterno y fraterno. Desde el Sermón del Monte hasta el discurso de la Última Cena, Jesús enseñó a sus seguidores a manifestar amor paterno en vez de amor fraterno. El amor fraterno significa amar al prójimo como a uno mismo, y esto sería el cumplimiento adecuado de la regla de oro. Pero el afecto paterno requiere que ames a tus semejantes como Jesús te ama a ti. Jesús ama a la humanidad con un afecto dual. Vivió sobre la tierra como una personalidad dual, humana y divina. Como hijo de Dios, ama al hombre con un amor paterno. Es el creador del hombre, su padre en el universo. Como hijo del hombre, Jesús ama a los mortales como a un hermano. Fue realmente un hombre entre los hombres. 145. Esto quiere decir que Angelita, tú eres hija mía y así me tienes que ver tú como un hijo tuyo. Es que no es que de verdad que la filosofía de Jesús es inmensa, es que oye esa profundidad. O sea, hay que amar con amor paterno como nos ama Jesús, como nos ama Dios, porque Él es nuestro creador. Y con amor fraterno, porque Él fue nuestro hermano cuando es como hombre, ¿no? Profundo. Jesús no esperaba que sus seguidores lograran una manifestación imposible de amor fraterno, pero sí esperaba que se esforzaran tanto por llegar a ser como Dios, perfectos, así como es perfecto el Padre en los cielos, hasta el punto de poder ver al hombre como Dios ve a sus criaturas, y pudieran así empezar a amar a los hombres como Dios los ama, mostrar un asomo de afecto paterno. Yo nunca, sabes que nunca me había detenido a esto. En el curso de estas exhortaciones a los 12 apóstoles, Jesús trató de revelar este nuevo concepto de amor paterno, tal como éste se relaciona con ciertas actitudes emocionales pertinentes cuando se hace numerosos ajustes sociales al medio ambiente. El maestro comenzó este importante discurso llamando la atención sobre 4 actitudes de fe, como preludio de la descripción subsecuente de sus 4 reacciones trascendentales y supremas de amor paterno en comparación con las limitaciones del simple amor fraterno. Mire el párrafo. La descripción de sus 4 reacciones trascendentales de amor paterno en comparación con las limitaciones del simple amor fraterno. Primero habló de los que son pobres de espíritu, de los que tienen sed de rectitud, de los que sobrellevan la mansedumbre y de los de corazón limpio. Es posible esperar de estos mortales quienes disciernen al espíritu niveles tales de generosidad divina como para ser capaces de intentar el extraordinario ejercicio del afecto paterno. Es posible esperar que aun cuando estén de luto podrán tener la fuerza de mostrar misericordia, promover la paz y soportar las persecuciones y al mismo tiempo y a pesar de todo, amar con un amor paterno aún a la humanidad poco amable. El afecto de un padre puede llegar a niveles de devoción que trascienden inconmensurablemente el afecto de un hermano. La fe y el amor de estas beatitudes fortalecen el carácter moral y crean felicidad. El temor y la ira debilitan el carácter y destruyen la felicidad. Este sermón monumental comenzó con una nota de bienaventuranza.
Mire, pues amar al enemigo, al que nos hace el mal, al que está en guerra, al asesino, al que mata, al que todo, no juzgarlo y amarlo con amor paterno. Muy dura es esta lección. Digan algo, por favor. Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes. Para un niño, la felicidad es la satisfacción de un deseo inmediato que da placer. El adulto está dispuesto a sembrar las semillas de la abstención con el objeto de cosechar en el futuro una felicidad mayor. En los tiempos de Jesús y desde entonces, la felicidad se ha relacionado demasiado frecuentemente con la idea de la posesión de riquezas. En la historia del fariseo y del publicano que oran en el templo, el uno se sentía rico en espíritu, egotista. El otro se sentía pobre de espíritu, humilde. El uno era autosuficiente, el otro era receptivo a la enseñanza y buscaba la verdad. Los pobres de espíritu buscan las metas de riqueza espiritual, Dios. Y aquellos que buscan la verdad no tienen que esperar sus galardones en un futuro lejano. Son galardonados ahora. Encuentran el reino del cielo dentro de su corazón y disfrutan ahora de esa felicidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán saciados. Solo los que se sienten pobres de espíritu tienen sed de rectitud. Solo los humildes buscan la fortaleza divina y anhelan el poder espiritual. Pero es sumamente peligroso practicar a sabiendas el ayuno espiritual para aumentar el apetito de las dotes espirituales. Ya entiendo. El ayuno físico se vuelve peligroso a los 4 o 5 días. Puede uno perder todo deseo de alimentarse. El ayuno prolongado, tanto físico como espiritual, tiende a destruir el apetito. La rectitud experiencial es un placer, no un deber. La rectitud de Jesús es amor dinámico, afecto paterno-fraterno. No es el tipo de rectitud del mandato negativo, el no harás. ¿Cómo podría uno jamás tener hambre de algo negativo, de algo que no harás? No es fácil enseñar estas dos primeras beatitudes a una mente infantil, pero la mente madura deberá comprender su significado. Para leer y releer y releer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre genuina no tiene relación alguna con el temor. Es más bien una actitud del hombre que coopera con Dios. Hágase tu voluntad. Comprende la paciencia y la tolerancia y está motivada por la fe inamovible en un universo ordenado y cordial. Domina todas las tentaciones de rebelión contra la dirección divina. Jesús fue el manso ideal de Urantia y heredó un vasto universo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza espiritual no es una cualidad negativa, excepto que no contiene sospecha ni venganza. Al hablar de la pureza, Jesús no intentó tratar exclusivamente de las actitudes sexuales del hombre. Se refería más a esa fe que el hombre debe tener en su semejante, esa fe que tiene un padre en su hijo y que le permite amar a sus semejantes, así como un padre los amaría. El amor de un padre no necesita malcriar y no perdona el mal, pero nunca es cínico. El amor paterno tiene un propósito único y siempre busca lo mejor en el hombre. Esa es la actitud de un verdadero padre. Pues mi Wilcito, llamo acá. Déjame mirar cuánto falta para acabar este. Si todavía Falta un falta. minuto. Siempre, Sí, siempre falta. entonces dejémoslo acá entonces en bienaventurados los, 5:40, 5:11. bienaventurados los limpios de corazón, sí. Y Bienaventurados los mansos. dejémoslo ahí.
Sí, acá, Ok, aquí terminamos. quedan dos. 140, 512, 140, 512, a ver, anoto.